Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a estar continuando con este canal en el programa que tenemos pendiente acerca de subir la doctrina bíblica. En esta hora vamos entonces a continuar, o mejor dicho, vamos a comenzar a retomar estos temas acerca de la doctrina bíblica. Y quiero en esta hora saludarles en una manera muy especial a los hermanos que están recién convertidos, que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Has hecho la mejor decisión de tu vida, pero no es necesario simplemente hacerla y ya. Hay que dar otros pasos referente a lo que es la salvación de nuestra vida, y precisamente para ello necesitamos lo que es la doctrina bíblica, que es lo que nos ayudará a estar firmes en el Señor. Acompáñeme entonces y seguimos en el programa, en lo que es la doctrina bíblica. Y para comenzar, quería darles la primera parte, que sería la introducción acerca del libro de doctrina bíblica, que es este librito que estás viendo aquí en pantalla. De este librito es de donde tomamos la doctrina, está todo basado en citas bíblicas de la palabra del Señor. Vamos a ver una a una. Entonces, en esta introducción vamos a mirar las órdenes específicas que daba el Señor Jesucristo acerca de doctrinar a los recién convertidos. Vamos entonces a estar muy atentos de cada una de estas clases. Vamos a estar comenzando entonces haciendo una oración para que nuestro Dios nos ayude. Oremos. Padre que estás en gloria, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te bendecimos y te damos muchas gracias que nos permite, Señor, estar en este espacio para que podamos obtener más conocimiento de tu palabra, para que podamos andar mejor, para que podamos obedecerte mejor. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón. Señor, que estos recién convertidos que están recibiendo la doctrina bíblica, sean instrumentos en tus manos, que tú le moldees como tú quieras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a comenzar lo que sería la introducción a este libro. Dice, como notica acá en este libro, dice que después de haberse arrepentido de sus pecados y de haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, entonces debe de tomar la doctrina bíblica. Debes de tomar, después de haber nacido de nuevo, el creyente debe recibir las instrucciones a fin de reconocer y comprender mejor su nueva vida en nuestro amado Señor Jesucristo. Como también debe recibir la doctrina para comprender lo que son las normas bíblicas, lo que es la que empezará a gobernar nuestra vida a partir de ese momento clave, de ese momento tan específico como es cuando recibimos al Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ordena enfáticamente que los recién convertidos sean doctrinados. Vamos, acompáñenme a la palabra donde sustenta esto, y lo podemos mirar allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 28, el versículo 19 y 20, donde dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice la palabra del Señor que cuando usted y yo nos convertimos, recibimos esta doctrina, este mandamiento, entonces tenemos que hacer lo mismo, que es ir a donde el Señor nos permita ir, a
llevar la palabra del Señor, a enseñarles que guarden todas estas cosas. Y cuando habla del hecho de guardar, no quiere decir de que voy a tomar la Biblia o voy a tomar este estudio, lo voy a guardar en mi corazón y lo voy a dejar allí, o voy a ir a guardarlo en un cajón y allí lo voy a dejar. Significa guardarlas, es ponerlas en mi corazón y empezar a ponerlas por obra para ir a que otra persona llegue a los pies de Jesucristo. Y no solo con eso, y no se queda simplemente así, nos da una preciosa promesa donde nos la reitera. Aquí en el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿Quién mandó a que hiciéramos todas estas cosas? Nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa es, he aquí yo estaré con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que si guardamos esta palabra, que si la enseñamos, que si vamos y hacemos discípulos como Él nos está mandando, Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días es todos los días, no importa si estamos en problemas, en luchas, en dificultades o si estamos bendecidos, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces miramos que en esta primera parte es lo que ordena enfáticamente el Señor, es a ir a ser discípulos, enseñándoles que ellos guarden todas estas cosas y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miramos también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, el versículo 15, donde dice la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿A quién se está refiriendo? A usted y a mí. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces aquí no tenemos excusa, es toda criatura, son ancianos, son niños, son jóvenes, son damas, son caballeros, a todas las criaturas es la que el Señor nos manda a ir a llevar este mensaje de la palabra del Señor. Entonces miramos que sí es un mandamiento del Señor, sí es un mandato del Señor que nosotros vayamos y llevemos esta palabra de Dios. Entonces, en obediencia a este precepto del Señor Jesucristo, nos deja como un ejemplo y nos los da cuando el Señor enseñaba y doctrinaba a sus discípulos. Los discípulos eran personas como usted y como yo, eran personas del común, eran personas del corriente que hacían sus labores en lo secular, sus trabajos cada día. El Señor Jesucristo les hizo un llamado, ellos le recibieron el corazón y el Señor comenzó a doctrinarlos para que ellos pudieran estar preparados para, recién se convirtieron para hacer la buena obra del Señor. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, allí en el libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 40 y 42, dice la palabra del Señor. Y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, esa es la doctrina que nos manda el Señor Jesucristo que nosotros debamos seguir. La que acabamos de leer acá en el libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo del 40 al 42. Y mira qué tan importante que ellos perseveraban en la doctrina, que era la que los apóstoles ahora ya le estaban enseñando a sus sucesores, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así como el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos también enseñaron a sus seguidores y pasa a nosotros. Ahora nosotros lo hacemos, lo entendemos, lo obedecemos y vamos también y hacemos esto
con otras personas. Maravilloso es el nombre del Señor. Dice también allí en el mismo libro, el capítulo 3, el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Dice el 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste le había resuelto ponerle en libertad. Entonces miramos, según la palabra del Señor, que el mismo Dios que enseñó a los profetas, el mismo Dios que enseñó a los discípulos, ese mismo Dios es el que hace milagros, prodigios para nuestras vidas y para la vida de todo aquel que cree en Él. Dice también allí en el mismo libro, en el capítulo 19, el versículo 9. Dice la palabra del Señor: pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldijeron el camino delante de la multitud. Y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos diciendo: cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Miramos entonces, dice que cuando algunos escuchan la palabra del Señor, algunos se endurecen. Cuando algunos reciben la doctrina del Señor, acepta a Jesucristo en el corazón, algunos no creen y endurecen el corazón. Entonces los apóstoles se apartaban de ellos por cuanto no creyeron en nuestro amado Señor Jesucristo. Y miramos también la última cita aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 20, el versículo 20, donde nos dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Dice que él no rehuía de ir a enseñar la palabra del Señor como Dios se la estaba mostrando. Todo esto lleva a que nosotros debemos obedecer, ir a llevar el Evangelio de Jesucristo, independiente de que la gente crea o no crea, independiente de que la gente busque o no busque a Dios. Nosotros salvamos nuestra responsabilidad obedeciendo y llevando el mensaje de la palabra del Señor. Entonces ya miramos entonces que así como nosotros, el Señor nos enseñaba a nosotros, a sus discípulos a llevar la palabra del Señor, los discípulos a su vez enseñaban a sus sucesores y así sucesivamente íbamos llevando la palabra del Señor. Miramos en segundo libro a Timoteo capítulo 2, el versículo 1 y 2, dice: tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces está diciendo que nos capacitemos nosotros, que aprendamos bien, que obedezcamos, para que así a la vez entonces pueda cada uno también ir a enseñar a otro para ir a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, aquellos creyentes que se interesan por aprender lo que es la doctrina bíblica, que quieren estar siempre preparados para responder con mansedumbre cuando alguien les demande razón de ser, porque cuando nosotros nos convertimos al Señor y empezamos a recibir doctrina, entonces hay personas que como que se molestan, no se agradan y empiezan a decir cierta cantidad de cosas que nos molestan. Porque no todo el mundo está presto para buscar al Señor. Entonces dice que nosotros debemos responder con mansedumbre y reverencia, según la demanda que cada alguno nos dé, según
la razón, ¿cierto? Como personas que hemos recibido a Cristo debemos ser mansos y tener el conocimiento de la palabra del Señor por medio de la doctrina para poder responderle a otras personas. En el primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra del Señor: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Por ejemplo, cuando una persona es drogadicta, es borracho o tiene ciertas ataduras y recibe al Señor Jesucristo y esta persona suelta las ataduras, entonces una persona del común, un amigo, la familia le dice: mire, usted se enloqueció, usted le lavaron el cerebro porque ya usted no hace lo que antes hacía. Entonces dice que nosotros debemos de estar preparados por medio de la doctrina, de la palabra del Señor, para que nosotros podamos responder con reverencia, para que nosotros podamos responder con mansedumbre a las demandas o que ellos puedan presentar para acusarnos, digámoslo así. Cuando nosotros recibimos la doctrina, cuando nosotros estamos bien doctrinados, entonces nosotros tendremos una base sólida para nuestra fe y la conducta, la nueva conducta que es en Cristo Jesús. Miramos ahí mismo en segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Miramos, dice el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces esta palabra nos habla de que nosotros tenemos que tener buena conciencia, de que nosotros debemos estar en lo que estamos, en la fe, viviendo una vida diferente, una vida de un hombre y de una mujer que nacen de nuevo, que se convierten al Señor, dejando las cosas pasadas, imitando lo bueno, imitando todo lo que es la palabra del Señor. Entonces, este creyente, esta persona recién convertida que empieza a gozarse en el Señor, él gozará del amor en Cristo Jesús. Lo podemos también mirar allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el versículo, San Juan capítulo 14, el versículo 15 y 21. Dice: si me amáis, guardarás mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo me manifestaré a él. Mire, querido amigo, querido joven recién convertido, la promesa tan bonita que nos regala el Señor dice que si guardamos los mandamientos, que si le amamos a Él, que Él nos amará. Él estará siempre con nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese será el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Esa palabra incluye que Él se va a glorificar en tu vida, que Él te va a ayudar en tus problemas, en tus dificultades, que tú orarás a Él y Él inclina su oído y Él te oirá. Qué bonita y qué maravillosa la palabra del Señor. Vemos también que este creyente disfrutará de la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Y lo vemos ahí mismo también en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, versículo 31. Maravilloso es el nombre del Señor, donde dice: dijo entonces Jesús a los judíos
qué habéis creído en él? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Qué linda la palabra del Señor. Qué bonita son estas instrucciones bíblicas que el Señor nos regala, donde el Señor se glorifica en una manera muy especial para nuestra vida. Maravilloso es Dios. Y te voy a regalar la última cita que está allí en el libro de los Romanos, capítulo 8, el versículo 1, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces miramos que para este recién convertido que empieza a poner esta palabra en el momento que recibió al Señor Jesucristo, que empezó a andar nueva vida, no hay ninguna condenación. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuáles hayan sido tus pecados, cómo vivías, lo que hacías. Dice que si ahora estás viviendo en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para nuestras vidas y mucho menos para nuestras almas. Entonces, hasta aquí les voy a dejar esto, lo que es la introducción a la doctrina bíblica que estamos mirando para los recién convertidos, que también nos ayuda mucho a los que ya tenemos años de convertidos, nos renueva la mente, nos renueva la palabra nuevamente hace algo especial en nuestra vida. Entonces, quisiera dejarte como tarea para que tú me la respondas allí en la caja de comentarios. Allí te inscribes al canal, allí responde las preguntas. Si no tienes claro, vuelves y la escucha. Las respuestas están desde el principio hasta el fin. Entonces yo te voy a dejar la tarea, que son las preguntas, donde dice: ¿qué debe hacer el recién convertido? Segunda pregunta: ¿con qué propósito debe hacerlo? La tercera es: ¿son mandamientos del Señor las instrucciones bíblicas? Y por último dice: ¿qué bendiciones se obtienen del estudio bíblico? Entonces, Dios les bendiga. Recuerde que estás en tu canal Hablando de Dios con María Eugenia Toro. Ahí te dejo esta tareita para que la respondas y me escribas allí en la caja de comentarios. Yo estaré pendiente de tus dudas. También te puedo dar un número de WhatsApp donde me puedes escribir qué dudas te quedan. Si quieres que lo hagamos en línea, también lo podemos hacer. Le mando un saludo muy, muy especial a nuestros pastores, el hermano John Jairo y a la hermana Natalia, a esta niña Génesis que está iniciando las clases de doctrina bíblica, y a nuestra hermana Nidia, a los otros compañeros que ya vamos más adelantico. Dios les bendiga. Espero que este canal, esta clase de doctrina bíblica en este canal les sea de muchísima bendición, y hasta la próxima clase, que sería la primera. Que Dios les bendiga.